Muy buenas noches a todos y a todas. Son las 8:05 de la noche de hoy, 24 de septiembre del año del Señor 2021. Vamos a dar inicio a la clase de investigación 2 con el grupo D9MA. Esta es la primera clase del segundo corte. Espero que podamos tener un proceso menos fracturado que el anterior. Saludo con mucho gusto a Andrea Álvarez, a Andrés Felipe Agudelo, Beatriz Eleida Rodríguez, Blancanelli Monsalve, Cristian Mesa López, Cristian Alexis Cano, Diana María Giraldo, Eduardo Antonio, Edwin Adrián Higuita, Gloria Patricia Jiménez, Iván Monsalve García, Juliana Marcela Higuita, Juliet Carolina Arango, Juliet Posada, Caterín Vergara, Laura Restrepo, Laura Tejada, Liliana Andrea Ladino, Luis Eduardo Gómez, Luisa Fernanda Mazo, Luis Alderi Rodríguez, Manuela Sepúlveda Gómez, María Alejandra Ríos, Mariana Castaño, Mario Quintero, Marley Yomara Cardona, Michelle Schneider, Ricardo Steven Mejía, Sandra Patricia Sánchez, Santiago de Jesús Espinal, Verónica Castro, Tatiana Ruiz Bedoya, Vladimir Tibochá, Wilson Ortiz Correa, Janet María Benítez, Yesida Enrique Barreto, Juliana Andrea Cañas, Juliet Paola Badel, Juliet Paola Hernández, Julie Elinei Bolívar García. Repito, ojalá todos estén muy bien, gozando de salud y bienestar. Comenzamos pues hoy el segundo corte. Yo quiero ser muy claro con unas situaciones institucionales que existen. Y la primera es que para acceder a esta entrada en Google Meet, dice la institución que entren por favor por el correo institucional. Puse el aviso ahora y ustedes no se fijaron. Asumo que lo puse tarde, entonces por favor para que lo tengamos para la próxima oportunidad. Lo segundo, profe, sí. perdón, igual eso se debe tener presente, profe, porque en todas las clases ya nos están exigiendo eso. Entonces todos deben tener claro eso, supongo, porque en todas ya dicen que tenemos que entrar con el institucional. Claro, sí. Gracias, Tatiana. Luisa Profe, Fernanda. qué pena. Lo que pasa es que, por ejemplo, mi correo es americana.co y pues le escuchaba a una profesora esta semana que hay correos institucionales que igual deben de pedir acceso a las clases, que el que no pide acceso es el Coruniamericana. Creo que es así. No, pero el Americana tampoco pide acceso. Ni el Americana ni el Corunaamericana. Hay unos, porque muchos de ustedes llevan ya mucho tiempo, hay unos que no, pero ya miraremos. ¿Listo? Tampoco pues que los vamos a dejar ahí sin entrar, porque no está el correo. ¿Listo? Bueno. Segundo, yo envié a sus correos los textos con los cuales vamos a trabajar este segundo corte. Y tercero, para evitar estas fracturas que sucedieron con lo del ABA, dando tiempos adicionales que no se debe, voy a sugerir que los trabajos en el ABA los vamos a hacer en unos tiempos referidos de clase y tendrán tiempos más bien cortos de cierre para la evaluación, para la entrega y para que no sucedan esas cosas que es muy tremendo. Después de haberles dado tiempo, pusieron el correo, pusieron el trabajo donde no era, el enlace inicial no lo vieron. Bueno, todo eso lo vamos a hablar ahora con los estudiantes terminada esta sesión. Por eso esta sesión va a ser más bien corta porque la situación no es de pocos, es de algunos estudiantes que si bien hicieron sus trabajos,
por los tiempos que se dieron, los pusieron en sitios distintos. Y eso abocó a que la plataforma, que es quien califica, pues no los vio. Sin duda llegaremos ahorita a algún acuerdo. Bueno. Juliet, bien pueda. Profe, hola, buenas noches. Profe, hablo de manera personal. En realidad, con lo del ABA, entendimos lo de los... Excúseme, Julie Eliney. Es que después de la sesión voy a hablar con ustedes, con los que tuvieron el inconveniente. Ok. Entonces, Juliet, profe. Muchas gracias. Entonces nos quedamos un momentico ahorita para que organicemos eso y quedemos bien. Bueno. Vamos entonces a comenzar el segundo corte. El segundo corte es procedimental y fundamental. Entonces, en su WhatsApp están los documentos que nosotros vamos a trabajar. Muy especialmente hay dos documentos. El de el enfoque cualitativo en investigación jurídica y la investigación cualitativa en diseños de evaluación con rigor metodológico. Para efectos de calificar el 9%, vamos a proponer 2 actividades solamente en el ABA, fundamentadas especialmente en los textos. Y para efectos de el 21%, vamos a entrar en eso, pero también en unos contextos que este curso te va a fundamentar. Por ahora no nos vamos a meter en esas metodologías, aunque nos va a alcanzar sin duda. Y en esta clase especialmente yo creo que puedo presentarles los textos. De manera fundamental quiero presentarles el primero, el enfoque cualitativo en la investigación jurídica. Es un proyecto de investigación cualitativa en un seminario de tesis. Vamos a clarificar unos conceptos. Tesis solamente son los doctores. Nosotros no hablamos de tesis, sino en 2 términos especiales. En los términos doctorales, pero también en los términos de los textos. Porque no es una eventualidad que los textos se escriban con tesis. Es cierto que a nosotros nos enseñaron que los textos tienen ideas centrales y que los textos tienen, diríamos, las ideas centrales juntas forman el argumento. Eso no es equívoco, eso es verdad, pero realmente lo que tienen los textos son tesis. Tesis que justifica el autor o la autora, y pueden ser 2 o 3. Pudieran ser más, pero ¿dónde están centradas las tesis? Las tesis están centradas en el resumen, en la introducción y en las conclusiones. Estoy hablando de textos bien escritos. Es por eso que las lecturas de las sentencias, ustedes que ya han leído muchas sentencias, las sentencias no se hierguen en carácter sino en 3 partes. Los hechos y las pretensiones, entiéndame, pretensión antes de las tensiones. La segunda, y siempre son tensiones, ustedes saben que en derecho siempre serán tensiones. La segunda parte será la obiter dicta, que en este caso sería la discusión o la dialéctica. La dialéctica entendida como el método de la antítesis. Y la síntesis como conclusión, como la ratio decidendi. Si uno tiene esa orientación para leer una sentencia, créanme que no hay pérdida. Créanme que está todo sugerido y está todo dado. Pero si eso no está dispuesto en ese orden, créanme que nos perdemos, nos dispersamos. Y la dispersión con esto trae el atiborramiento del concepto.
Entonces, en los seminarios se hacen seminarios de tesis, pero usualmente esos seminarios de tesis son para doctores. Porque hacer un doctorado no es estar repitiendo lo que otros hicieron. El que hace un doctorado, según el convenio Andrés Bello, pues, tiene que proponer unas tesis que nadie ha sugerido. Y por eso se hace doctor y por eso en Google académico aparece predominantemente su nombre y su nombre a escala y cuántas veces lo han citado y qué es lo que ha realizado y cuál es el fundamento teórico de su práctica. En maestría no hay tesis, en maestría hay trabajos de grado. Bueno, después de esta salvedad, quiero centrarme un poco en la estructura de un artículo. La estructura de un artículo siempre, no es la que a mí se me ocurra, sino siempre tiene un título que opera como hipótesis. Y digo como opera como hipótesis porque ese título tendrá que estar desarrollado en las conclusiones, o si no, eso está mal escrito. Entonces, ¿para qué sugirió ese título si no lo iba a desarrollar? Por lo general, esas tesis, esos artículos, los sugiere a partir de fundamentos teóricos y prácticos, de alguna semblanza, alguna fundamentación teórica o alguna inducción sugerida en su trabajo, en las maneras de prever. Esta semana me tocó escribir sobre algo que me costó mucho porque no son mis temas, las criptomonedas y cómo está eso de las criptomonedas aquí en Colombia, pero por fortuna pues salimos bien. Pero entonces la estructura que uno tiene es esa. Entonces siempre un título opera como ¿qué? Como una hipótesis. Por lo general es mejor sustantivar el comienzo del título, adjetivar el comienzo del título y no darle al comienzo artículos. Este texto del cual estamos hablando comienza con un artículo. ¿Por qué te digo que eso no es lo mejor? Porque los artículos dispersan los títulos. Fíjate que nada cambiaría si le quitamos el enfoque cualitativo en la investigación. No le quito nada. Poner es un hecho diferenciador, articulado, no necesario. Bueno. ¿Qué es el resumen? El resumen es el abstract. El resumen no puede ser explicar el artículo. Si lo va a explicar panorámicamente, para eso está la introducción. Pero el resumen no es la introducción. El resumen es el abstract de todo el artículo. Por eso el resumen trae el propósito como las pretensiones, trae la dialéctica que tiene el artículo en tanto que tenga una discusión, en tanto que tenga argumentos en contra, en tanto que haya hallazgos. Y luego, el final es conclusivo y en esa conclusión está un atributo delimitante de unas conclusiones, ¿no? Si es un artículo como resultado de un estudio, de una investigación, pues debe tener algo de metodología. Profe, le hago una preguntita. Sí. Pues ya que estamos hablando sobre investigación, en un proyecto de maestría, ¿cuántas palabras tiene el resumen y cuántas palabras tiene la introducción? Porque es que es muy ambivalente o no he tenido claridad, pues uno que más o menos le gusta estudiar o leer algunas cositas, entonces veo como mucha ambivalencia, pues unos dicen que 350, otros que 500, ustedes... No creo que haya... Uno que estuve en semillero, pues uno brega como a reírse que el artículo tenga de 5.000 a 6.000 palabras, bueno, pero Sí. Entonces en el resumen y en la introducción, en una maestría, ¿qué cantidad es? Porque veo mucha ambivalencia. Es que no es ambivalencia, ambivalencia es ambiguo. Ambiguo quiere decir
que no hay una autoridad como quien diga cuáles. Si usted ve, hay varias universidades que dicen una cosa, otras dicen la otra. Lo cierto es que en un trabajo de grado de maestría, ni siquiera es tesis, un trabajo de grado de maestría, lo unilateral es que sean 250, pero eso no lo dice, no lo decimos aquí, ni aquí siquiera lo decimos. Eso lo dice la Universidad de Stanford. 250 palabras de resumen y 500 de introducción. Pero es que trabajar así me parece muy duro. Estar duro pues como contando las palabras, ¿cierto? Pero sí, pues lo que yo conozco en ese orden es eso. Pero por lo general los resúmenes son muy densos, ¿cierto? Y al ser tan densos, es eso, es la presentación formal del texto. Ya la introducción es la explicación de esa presentación formal. Por eso unos dicen que tiene el doble de palabras de las que tiene un resumen. Profe, Sí, diga. voy a hablar desde la ignorancia y para aprender. A mí me parece que obviamente me imagino que eso ya está documentado, estudiado, y por algo dicen que son 250 palabras en el resumen y 500 palabras en la introducción. Pues son cosas, usted lo ha dicho, de Stanford, que es una autoridad. Pero en mi, como en mi condición que analizo las cosas como prácticas, a mí me parece que eso no tendría que ser una constante. Uno hay muchas veces que con menos palabras dice mucho, que con muchas palabras dice poco. Sí, es cierto, sí, es cierto. Es cierto. Lo que pasa es que siempre tendrá que haber un límite, ¿cierto? Pero lo también cierto es que si se pasó de las 250, pues no quiere, si se pasó a 300, pues tampoco, ¿cierto? Pero un resumen no puede ser más de media hoja, ¿cierto? Es eso, son unos estipulados que hay, pero yo creo que son necesarios los límites para no excedernos, ¿cierto? Y fíjese que esto ha cambiado. Hace 30 años también se escribían artículos, pero no se escribían como se escriben hoy. La estructura hoy es una estructura más densa, más clara, diríamos más conjetural. Las otras no tenía tanto, entonces imprimía carácter la narrativa. Hoy no es tanto la narrativa, sino el análisis, la analítica. Si usted coge sentencias, por supongamos, los invito que de pronto algún día que tengan tiempo, se coge una sentencia del año 94 y se coge una sentencia de hoy, por más de que sean importantes, una C solemnísima, pues, usted lo que va a ver es en la argumentación, en el manejo, en la estructura procedimental, usted va a ver cambios. Hay unos cambios dialécticamente informados, formalizados, expuestos en determinantes distintos. Entonces, por eso es que, pues si bien tenemos unos límites, tampoco serán límites pues, que nos van a hacer perder la cordura a la hora de escribir, ¿cierto? En los resúmenes se busca mucho que no hayan muchos verbos en infinitivo, porque tantos verbos en infinitivo hacen perder las acciones. Entonces, y máximo en derecho, donde el participio pasado tiene peso. Ustedes saben que el pasado en derecho tiene principio, y por tener principio tiene fundamento y coercibilidad, sin duda. Bueno, hay una cosa también muy importante en esos artículos y son las palabras clave. ¿Cuáles son las palabras clave? ¿Cómo se elabora un nivel categorial de un estudio que uno esté haciendo? Las palabras clave no son amañadas. Las palabras clave son las que más se repiten en el texto, pero son las categorías del estudio. En este caso del texto en mención, las categorías son, las nombra la autora, son enfoque cualitativo, investigación jurídica, investigación cualitativa, seminario de tesis, estado del enfoque cualitativo y situaciones del enfoque cualitativo.
Entonces ustedes se preguntarán, pero esas palabras son compuestas. Estas palabras clave son oraciones. Por lo general, en estudios de ciencias sociales son así. Y se busca la compostura de la palabra, porque es muy difícil mantener eso de otra manera. Bueno, jóvenes, entonces, ¿qué es lo que dice este texto? Cuando uno dice, bueno, ¿y qué es lo que dice ese texto? Lo que dice ese texto está en el resumen, en la introducción y en las conclusiones. Ahora te decía que las sentencias están en ese mismo argor. Están en las pretensiones, está en la obiter dicta y en la ratio decidente. Siempre es así, porque es una manera de escribir y de mantener el análisis sobre la narrativa. Con eso no quiero decir que la narrativa no sea importante. La narrativa es importante, pero es más importante el análisis sobre la narrativa. Voy a leer voy a leerlo el resumen, para que vean lo denso que es. Y que ahí está, diríamos, el abstract de todo el texto. Dice, en este trabajo se explica el desarrollo conceptual del enfoque cualitativo en investigación jurídica. Mejor dicho, ya lo dijo todo. Con el fin de despertar el ánimo e interés por su aplicación en el ámbito de la investigación en el posgrado de Derecho y Ciencia Política. El estudio comprende el análisis de la relación o nexum existente entre el enfoque cualitativo y la investigación jurídica, así como su desenvolvimiento formal o conceptual, cognitivo, metodológico, político. En relación a los objetivos propuestos, se refiere que, gracias al análisis conceptual, se ha logrado explicar el desarrollo en que se encuentra el enfoque cualitativo en la investigación jurídica en el posgrado de Derecho y Ciencia Política. También se da cuenta de un primer resultado obtenido en esta apreciación en la relación nexum existente entre el enfoque cualitativo y la investigación jurídica. Dos categorías en estudio, las mismas que muestran una sustantividad y significación importante basada en una fundamentación epistemológica, o sea, del conocimiento, intencional, voluntaria e interpretativa. En general, los resultados obtenidos en el trabajo están en saber ahora, en nuestro medio, que la aplicación del enfoque cualitativo es inicial y con una clara tendencia a su crecimiento, conforme lo demuestran las conclusiones ideales o formales obtenidas en el presente estudio. Entre las dificultades encontradas tenemos la carencia en la literatura especializada, no solo de los autores nacionales, sino también de los estudiosos extranjeros. Otra dificultad está en la falta de dominio cognitivo y técnico necesario para la construcción de estos trabajos con enfoque jurídico cualitativo. Fíjese que el resumen tocó el propósito, la discusión y la conclusión. Si nos vamos de acá, si nos vamos para el final, si este texto está bien escrito, tendría que estar en consonancia de lo que te acabo de decir. De la obiter dicta sería lo que está en el medio, la discusión, y en la propuesta que está al comienzo de proponer una investigación cualitativa para el derecho. Y por eso en las conclusiones estaría siempre una conclusión es una ratio y las ratios siempre están deduciendo, pero también las ratios lo que están haciendo es complementos y complementos de contraposición. Cuando nosotros entendamos que el derecho es eso, que el derecho es una contraposición y que lo que haría un defensor no es defender, sino contraponer los argumentos del fiscal, por decir algo, entenderíamos mucha parte del lenguaje jurídico. Yo conozco una universidad de Medellín que, oiganme esto, conozco una universidad de Medellín que sigue este método con sus estudiantes de derecho. En
cada semestre les pone una clase que se llama analítica. Y la analítica, ellos la ven 10 analíticas, 10 semestres, 10 analíticas. ¿Y qué ven en la analítica? Ven momentos procedimentales, dialécticos y conjeturales del derecho. Y comienzan de mínima complejidad a altísima complejidad. Cuando te digo complejidad, es que en octavo pueden estar viendo las relaciones entre el bloque de constitucionalidad y el derecho colombiano. Con estudio de caso. Óyeme eso, estudio de caso, que lo vamos a ver en este curso, qué es el estudio de caso y cuáles son lo importante del estudio de caso. ¿Por qué te digo esto? Porque ellos en cada semestre lo que hacen es que sus estudiantes resuelvan un caso con todo lo que vieron en el semestre. Eso es muy bueno, pero también es muy malo. Es muy bueno porque pone a los estudiantes, hombre, en una fundamentación de todo, pero es muy malo porque los casos, si los casos no son casos muy buenos, se pierde inmediatamente el tiempo. A mí me invitaron en esa universidad que les ayudara con la malla curricular y esa fue mi conclusión, que si los casos no son muy buenos, se pierde todo. Entonces uno lo que ve en unos casos pues como traídos de los cabellos y sobre esos casos pues no hay salvación y sobre esos casos tiene que ser eso y no otra cosa. Por eso se pierde el conocimiento. Entonces es un conocimiento disperso. En ese lugar del cual te hablo también trabajan mucho la cuestión. La cuestión es un método de enseñanza medieval. Apareció en la escolástica. Y la cuestión es proponerte preguntas de un texto para responder las preguntas del mismo texto. Pero las preguntas se responden en el mismo texto, en el contexto. Entonces es como yo darte un texto y decirte, no consulte en ninguna parte cuál es el contexto de este texto. Y no es adivinar, sino que el mismo texto provee el contexto. Eso siempre es así. Por eso te sigo haciendo énfasis. Yo sé que has leído muchas sentencias, pero si te lees las próximas sentencias que te toquen de aquí hacia allá y las lees como una parte procedimental que tiene que ver con las pretensiones, una parte dialéctica que tiene que ver con la obiter dicta o la discusión, y otra parte que tiene que ver con las conclusiones o la síntesis de ese trabajo. Si logras tener presente esto, tienes en grosso modo el espíritu, por decirlo así, el espíritu de la sentencia. Pero si uno comienza a leer una sentencia de manera lineal la terminó y no comprendió mucho de ese asunto. Las sentencias tienen unos efectos de pronósticos jurídicos muy serios y están delimitados por las pretensiones, por la discusión o la dialéctica o la obiter dicta y por las conclusiones que en efecto son las que te he nombrado. Si eso se logra proveer así, tendrán siempre un conocimiento cierto, acertado, fundado y acreditado en derecho. De lo contrario, corremos a la dispersión, a repetir de la repetición de la repetidera y vuelva y repita más y vuelva y repita, porque quien repite es que sus conocimientos son inseguros o sus conocimientos son panorámicos y se siente inseguro con el argumento. Porque en derecho no se repite. Porque al repetir en derecho estás volviendo sobre lo mismo y hace perder credibilidad a quien maneja el discurso. Entonces, mira, de este documento no es que no te lo vayas a leer todo, pero si lees lo que te digo, ya tienes a grosso modo el fundamento sustancial
y circunstancial del texto. Entonces, mira, estas conclusiones que están aquí en la página, como es un artículo en la página 88, me devuelvo a la página 69. Si ese título no está en las conclusiones, el artículo tiene falencias. Si el enfoque cualitativo en la investigación jurídica, proyecto de investigación cualitativa, no está resuelto en las conclusiones, el texto se perdió. Por eso los que evalúan esos textos son tan categóricos a la hora de evaluar, porque el encuentro debe estar sustancialmente expuesto ahí. Te ruego que lo leas, es muy bueno el texto y te deja unas preguntas muy elaboradas. También tiene un sumario, pues eso no es necesario, pero aquí te hacen un sumario de cuáles son las categorías. Las categorías son afianzamientos conceptuales de un texto. Y es muy difícil que las categorías te cambien, es muy difícil que las categorías se muevan. En última instancia, las categorías son las palabras que más se repiten en el texto, pero no porque el autor del texto se lo haya propuesto, sino que en la manera de escribir hay unas palabras que siempre aparecerán y aparecerán varias veces, muchas veces, porque le están dando al texto la finura. Si esas palabras desaparecieran del texto, el texto queda totalmente desconfigurado. Bueno, jóvenes, ese texto es muy importante. Les ruego que lo lean, que así como les presenté este trípode de pretensiones, de dialéctica, discusión y de decisión, pues lo lean en el orden también del concepto, del juicio, del raciocinio, de la tesis, de la antítesis, de la síntesis, y todo moldeado con el método exclusivo del derecho en cuanto a dialéctica, en cuanto a contraargumentación, en cuanto a contraversión del texto mismo. Y verán todo lo que se aprende de esto. ¿Y qué hay fundamentalmente en ese texto? Una propuesta para investigar cualitativamente en derecho. Bueno, jóvenes, ese es uno de los textos. El segundo texto, que también está en su ABA, es Investigación cualitativa, diseños, evaluación del rigor metodológico y retos. Mire cómo está en 5 líneas, en 4 líneas escasas, el resumen. Mire, el presente artículo tiene 3 objetivos. En primer lugar, brindar una visión actualizada de los principales diseños de investigación cualitativos. En segundo lugar, revisar el análisis de los datos y los criterios para evaluar el rigor metodológico. Y en tercer lugar, plantear algunos retos desde los 2 ángulos. Por un lado, la vinculación con las nuevas tecnologías de la información y comunicación, y por otro, la posibilidad del trabajo conjunto entre la investigación cuantitativa y la cualitativa en lo que se ha dado a llamar los enfoques mixtos. Si usted observa, son 4 párrafos, ahí está la tesis, ahí tiene la antítesis y ahí tiene la conclusión. Al mismo tiempo, eso es el concepto, el juicio y el raciocinio. Y al mismo tiempo es la antítesis, la tesis, la antítesis y la síntesis. Fíjense la lógica que eso maneja. Es una lógica más allá de lo conjetural, es una lógica intrínseca en el texto. Por lo tanto, son textos preparados, claro. Y mira las palabras clave: investigación cualitativa, diseños, análisis de datos, rigor metodológico, enfoques mixtos. Entonces, ¿dónde está el desarrollo de ese texto?
Está en las conclusiones. Vuelva, mire, este no tiene artículo. Investigación cualitativa, diseños, evaluación del rigor metodológico y retos. Si le pones el artículo la, pues en nada afecta, ¿sí? Pero es mejor que no. Al final encuentras tú resuelto eso que te digo en las reflexiones finales. Es un texto bien escrito, porque el título que funciona como hipótesis está al final resuelto. Y mira cómo es de pequeña las conclusiones. Mira, son 2 párrafos. Las conclusiones son 2 párrafos. Este texto responde al manejo de escritura de los textos anglosajones. ¿Y por qué es tan importante? Es mucho más preciso que el anterior. No se detalla en los conceptos, porque ya los conceptos hablan por sí mismos. Vamos a ver dónde está la discusión. Porque si no tiene discusión, el texto está cojo, ¿cierto? Mira, la discusión está en 2 órdenes y en 2 preguntas. ¿Es posible trabajar con enfoques el cualitativo y el cuantitativo? Y también está en la otra, la investigación, como una afirmación, la investigación cualitativa y las nuevas tecnologías de la información y comunicación. El contraste siempre es dialéctico. El contraste siempre es contraargumentativo. El contraste siempre es la contraargumentación, la dialéctica, la contrastación, la validación del argumento. En alguna ocasión hablábamos que en derecho la dialéctica es fundamental, porque es la única que prepara en técnicas el contraste, prepara en técnicas la contraversión. Por lo tanto, siempre está en esa tónica deliberante. Lo único que provoca la deliberación es la contraargumentación. Por eso el litigio, ¿dónde está el litigio? El litigio no está en la presentación de las pretensiones o de los hechos, ¿no? El litigio está en la contraargumentación. El litigio está en usted derrumbar las tesis de lo que le corresponda. En tal caso, defensor o acusador, a usted le toca desarticular las tesis. La desarticulación de las tesis es el vencimiento en derecho. Desarticular no es otra cosa más que dejar sin fondo y sin piso los fundamentos teóricos y prácticos de lo que ya se hizo. Y eso pues viene en carácter para una simulación bastante importante que da crédito y manejo en situaciones pues muy buenas, sin duda. Son cosas muy buenas. Ahí tienen pues este texto manejado exclusivamente desde el orden dialéctico. Siempre vas a ver la contraargumentación, la contrastación. También te vas a encontrar que no hay repetición de las ideas. Las ideas no se repiten. Ténganle siempre como debilidad. Me da pena decirles esto, pero mire, cuando hay una persona que repite y repite las ideas en su justificación, eso está muy inseguro. Hay una inseguridad grande. Entonces uno la advierte y por ahí se entra. Hay una desestabilización. En derecho penal, los que ya saben mucho de derecho penal, eso es lo que buscan, desestabilizar el testigo. Y el testigo se desestabiliza con eso. No es que el testigo va a decir cosas inconvenientes, no. El testigo va a entrar en lo que no es. ¿Por qué? Porque se preparó de una u otra forma para eso. Y se preparó en la misma audiencia. Y se preparó en presencia del juez. ¿Por qué? Porque hay esa habilidad. Cuando se repiten las ideas, hay debilidad. Cuando se repiten las ideas, así como lo decía el otro texto, hay problemas epistemológicos.
hay problemas del conocimiento del conocimiento. ¿Sí? Tambalearse la comunicación con repeticiones hace que el objeto del estudio se disperse. En este caso, el objeto del estudio, pero esto usted lo puede probar en miles de cosas, en la vida ordinaria, en la vida práctica. Cuando uno se vuelve repetitivamente recalcitrante, hay un problema cognitivo serio, ya porque olvidamos las cosas, ya porque las estamos repitiendo para pretender olvidarlas del todo, pero tienen otra simiente y otra expectativa. Por lo tanto, lo que decimos en presente siempre está del lado de la expectativa, del lado de lo que viene a ocurrir, del lado de lo que pudiera ser, así de pronto no sea, ¿no? Entonces, fíjense que en derecho estas alusiones a futuro poco se utilizan, aunque sí están, pero poco se utilizan porque el derecho está entre el pasado y el presente. Más en el presente para que sea pasado y más en el presente para que se active en el pasado. Sobre todo por la parte penal. Pues me quiero pues como estabilizar ahí. Pero eso no quiere decir que lo civil y lo laboral no. Se van dando cuenta los argumentos como van siendo de precisos, de claros, de contundentes. Este texto, si uno fuera a juzgar así, este texto tiene mayor fundamentación teórica, discursiva, dialéctica que el anterior. Por lo tanto, uno se atrevería a decir también, puede haber más repositorio de resultados y de conocimientos aquí que en el otro, sin demeritar que el otro los tiene. Pero fíjense que este tiene una precisión conceptual que anida en carácter y que da detrimento de fortaleza en el conocimiento. Bueno, jóvenes, ¿eran 2 textos o 3? ¿Ah? 2, profe, porque nosotros también tenemos 2. varias materias, profe. Son 2, profe. Están muy buenos para leerlos. Bueno, voy a ver al profesor cómo les hace de caso, cómo los estima, y listo, 2 nomás, listo. Profe, no se nota. ¿Perdón? ¿Cómo? Profe, que sí estamos muy cargados, la verdad. No, vean. Estos 2 textos, mire, con estos 2 textos nos vamos a ganar el segundo corte. Por lo tanto, miren que están bonitos de leerse, son entendibles. Considero que el segundo es más potente que el primero. Cuando te digo potente, es potente en el conocimiento, en el discurso, en el mantenimiento. Sin duda, mira, sin duda, los autores del segundo tienen un contexto de aprendizaje mayor que el del primero. Mira cómo es de tremendo los textos, porque uno llega, no es una conjetura, es parte del análisis, ¿sí? Y vas a ver todo lo que vas a aprender con eso, ¿sí? Entonces no nos vamos a salir de ese marco representativo de los 2 textos que están ahí. Profe, qué pena, de pronto estoy un poquito confundida o perdida, pero entonces el video que es para hoy hasta las 11 de la noche, ¿ese qué nota calificaría? Lo que pasa es que hay que dejarlo porque lo propusimos y no contó para él. Esa es una de las causales que algunos tuvieron un divertimento ahí. Ese es para el segundo corte, porque no nos alcanzó, porque ya hoy es 24. Y si no se ha subido Profe, aún, pero ese se le no corre se la calificaría. No, ahí sí no veo problema, porque yo lo puedo ampliar. Listo, profe. Como no se ha vencido, el problema es cuando se vence. O sea, está vencido y vuelvo y abro la plataforma. Entonces la plataforma me dice, corre el riesgo, así siempre lo dice, corre el riesgo que los trabajos presentados se
se Profe, dispersa. yo personalmente aún no he subido el trabajo, me dio el video, pero no lo he subido, o sea que tengo todavía plazo. Sí, yo lo voy a dar 8 días más para el video. Ah, listo, profe, mil Pero, gracias. pero miran, ya que tú lo preguntaste, 8 días más sobre el video, pero en ese mismo sitio. O sea que cuando lo vayan a poner, lo ponen en ese, no en otro. Porque eso abre 2 cavidades. Entonces, al darles plazo de 8 días, abre otra cavidad. No, en esta misma, en la inicial. ¿Listo? Entonces, se cerraría Profe, buenas noches. se cerraría el hágame un 1 de octubre, ¿ya? Pero Profe, no, perdón. perdona, yo acabo la ideita, pero no en divertimento, Bueno, en divertimento de lo otro, sino en este. O sea, en esta misma plataforma, donde ya hay algunos estudiantes pusieron lo del video, abro para 8 días más, pero es en esa. ¿Listo? ¿Qué ibas a decir? ¿Quién es? Profe, que perdón, José Líder Aguirre, señor. Bien pueda. Profe, para pedir un favor, usted me puede regalar su correo institucional, qué pena. J. García P. A ver, yo se lo escribo aquí en el chat. Profe, buenas noches y buenas noches a los compañeros. Aprovecho el espacio y pregunto. Profe, usted dijo que que envió al correo los 2 textos nuevos para el corte para el segundo corte. Pero yo No, estoy revisando mi correo. al No, usted no lo WhatsApp. ha enviado. Al WhatsApp. Al WhatsApp. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Ok. Oye, José Luis, Sí, señor. Sí, señor. aquí te lo estoy escribiendo. Entonces, profe, una preguntita. ¿Usted me pueden agregar al grupo del WhatsApp? Yo no lo tengo, perdón. Es que yo me matriculé a última hora, entonces estoy como corto con eso. Porque me colaboren, vale, yo les agradezco. ¿Oíste? ¿Alguno tiene ahí los enlaces? Vea, José Líder, Sí, profe. Sí, señor. pásenle los enlaces a él. Sí, vea, aquí le estoy pasando de las reuniones nuestras, ¿sí? José Sí, señor. Líder, Y voy a ver si sí, ya lo encontré. Le voy a poner también ahí el del WhatsApp, ¿sí? Bueno, señor, me le pague, sí, señor. Y usted se pasa, ¿sí? Sí, señor. Aquí está, el del WhatsApp. Bueno, señor, gracias, muy amable. Pero sí le sugiero que el del WhatsApp se adjunte ya, porque si eso es lo mejor para mantener la comunicación del curso. Ve, ahí está el del chat, el del WhatsApp, perdón. Profe, Bueno, entonces, señor, gracias. profe, Sí. con estos 2 textos los vamos a leer, los vamos a analizar. Usted va a hacer preguntas como la ha hecho para el análisis, o hacemos un resumen, o ¿qué hacemos? Por ahora leerlos, Iván, por ahora leerlos, poderlos diferenciar el uno del otro, pero es muy importante. Pero recuerda que también hay otro, que es el estudio de casos, ¿cierto? Que todavía no lo vamos a ver. ¿Listo? Dice Michelle. Pero no entiendo. Claro, todo es con responsabilidad. Oiga, vamos ¿qué más tienen sobre el texto? Es que yo me debo de reunir con estos muchachos que tuvieron y estas niñas que tuvieron problemas con lo del ABA y ya van a ser las 9. Entonces, a ver, con lo que dice Iván, esos 2 textos son para leerse, para fundamentarse y para sobre ellos mantener la dinámica de este segundo corte. Pero no se me vayan a extrañar que si falta otro, falta el estudio de caso. Falta el estudio de caso. Pero yo había pensado lo siguiente, que en una de estas clases
vamos a presentar las actividades del ABA y les vamos a dar tiempo para que ustedes las hagan y las suban. Porque yo lo que he notado es que se dejan no, todos tenemos mucho que hacer y sobre todo los que tienen familia y tienen hijos, pues eso es primero que cualquier cosa, pues, ¿cierto? Y entonces se van pasando los tiempos y al pasarse los tiempos, pues ustedes saben que eso no perdona en el tiempo. Entonces yo sí quiero hacer en uno de estas clases, sugerirles las tareas del ABA y que ustedes comiencen a hacerlas en el tiempo de la clase. Eso no va a ser todos los días tampoco, pero me parece importante para que vamos socializando, vamos preguntando dudas que de pronto tengan. Esta vez no vamos a hacer cuestionarios, pero esta vez vamos a hacer un mantenimiento de videos. Hay unos videos muy buenos, yo diría excepcionalmente buenos, que a ustedes les amplía el conocimiento en esto de investigación. Y creo que en ese orden del conocimiento, pues esos videos ayudan mucho, sobre todo 2 de ellos, que considero que son importantes para que ustedes vayan haciendo el seguimiento de esta actuación. Ustedes saben que en derecho tenemos limitantes. Las limitantes es que los estudios en derecho en Colombia no son tan representativos. No son tan representativos porque no han demostrado situaciones nuevas, sino que vamos sobre situaciones ya realizadas, ejecutadas, sancionadas, deliberadas. Por lo tanto, no estamos mostrando como productos nuevos. Ejemplo. Te parto un ejemplo pues que me ha tocado estos días, que es las criptomonedas. Yo no sabía nada de eso, me tocó estudiar mucho, me tocó consultar mucho y mirar que en Colombia no hay ley para eso. Y entonces por ahí escribí, pero yo no creí pues que iba a ser a lanzar tanta controversia. Dije, entonces las criptomonedas, ¿va a haber ley en Colombia cuando pase lo de las pirámides aquellas que extraditaron el sujeto actor mientras hacían la ley en Colombia? Pero con un Congreso tan lento para legislar y sobre todo que legisla en otras materias y no en estas urgentes. ¿Quién diría que en Colombia todavía no han podido legislar sobre eutanasia, sobre suicidio asistido consentido? Y sin embargo la Corte sigue dando dardos al que salió hace como 15 o 20 días, que ya no son enfermos terminales como se decía, sino que puede ser cualquiera. Y el Congreso no legisla. Maternidad subrogada, no legisla. Criptomonedas, no legisla, pero vas a ver que va a llegar el momento en que va a tener que legislar, porque las criptomonedas son acusadas, no lo digo yo, estoy repitiendo cosas, son acusadas de evasión de impuestos. Y entonces ahí, por ese lado evasivo, supongo yo que se le van a poner cuidado. Entonces, en derecho, nuestros trabajos no son muy representativos. Cuando digo nuestros trabajos, estoy hablando de todas las facultades de derecho, incluso de las que tienen más porcentaje para la investigación, como la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional, miren, la Universidad de Antioquia, permítanme esto, pues quién no quiere la Universidad de Antioquia donde se formó. Pero mire, nuestra institución tiene grupos de investigación más fortalecidos, con mayor empréstito y con mayores resultados. Y no vamos a decir que estamos comparando lo uno a lo otro, sino por decir en tiempo, porque una institución que apenas en Medellín el programa de derecho tiene 12 años, a una institución que tiene tantos, ¿cierto? Y recursos propios del sector privado, del sector público. Entonces, por eso es tan importante nuestros trabajos y los valoramos tanto, y sea este el momento de invitarlos e invitarlas para que participen en noviembre del Congreso, que es lo más genuino en investigación que nosotros mostramos al mundo. Y fíjese que cuando ya es internacional, eso tiene otro corte, y tiene otro corte de fundamentación que se muestra por toda parte. Bueno, jóvenes,
Si no hay más preguntas, yo hoy les agradezco. Iba a llamarlos, pero bueno, después los llamo. Entonces, por favor, yo sí quiero quedarme con los estudiantes que tuvieron inconvenientes con lo del agua. ¿Sí? Bueno, profe, entonces una feliz noche. Bueno, Profe, una feliz noche. Muchas gracias por Buenas todo. noches, profe. Profe, feliz Profe, muy noche, amable, feliz muchas noche gracias. para todos. Gracias, Muchas profe. gracias. que Chao. descansen, que les vaya bien. Gracias, profe. Hasta luego. Ivancho, Muchas gracias. Compañeros Cristian. ahora sí se escucha, Iván. Profe, muchas gracias. Bueno, que les vaya bien. Muchas gracias, feliz noche. Adiós. Bueno, queridos estudiantes. Profe, buenas noches. Hola. Qué pena ser tan reiterativa, profe, pero yo le escribí, estuve en constante comunicación con usted. Usted me abrió el lab para montar un trabajo que tenía justamente retrasado, lo monté y ahora voy a mirar y no me aparece que lo hubiera montado, aparece que, mejor dicho, que no lo subí. Janet, sí lo subió, pero lo subió con lo que expliqué ahorita. Vea, yo les voy a explicar muy bien. Yo creo que con esta explicación tenemos y llegamos a algún acuerdo, porque aquí no se trata de tener notas malas y máxime cuando cumplimos, ¿cierto? Sí, señor. Vea, el ABA funciona así. Supongamos, el ABA es una plataforma Moodle interactiva. La institución, a pesar de ser una institución tan joven, desde el primer momento que empezó, yo estoy desde el comienzo, desde que empezó tiene esa plataforma. Antes era una plataforma más sencilla, era una plataforma Moodle y solo servía como para mantener la memoria de los cursos. Entonces uno mantenía la memoria de los cursos, el trabajo, porque nosotros y sobre todo la institución tenía en aquel entonces que demostrar que los estudiantes tenían un trabajo por fuera de clase. Y entonces ese trabajo por fuera de clase en orden al conocimiento del curso, pues se demostraba en el ABA. Pues siempre ha tenido la institución esa plataforma. Y siempre le ha pedido a los docentes que por favor su trabajo lo fundamenten, lo acrediten y lo dispongan en el ABA. Por eso, yo doy para eso los 9%. Pues bien, hubo una vez, ya voy, Iván, una vez que ustedes me dijeron, vea, se venció la... Porque yo se las ponía a las 0 horas. Se las ponía, no, no modificaba lo que la plataforma trae inicialmente, entonces quedaba 0 horas. Bueno, entonces abrimos y ahí es donde le pasó lo que le pasó a Janet, creo que le pasó a los demás. Cuando ya fueron a poner el trabajo en el tiempo que se abrió la plataforma, lo pusieron donde no era. Donde debería de haber sido. Supongamos hoy me dijeron, vea, es que se va a vencer. Cuando acabemos aquí, yo les voy a dar 8 días más. Pero al darles 8 días más, se abre el dispositivo. No es ahí. Lo deben de poner en el inicial, donde estaba antes. Por eso es mejor no abrirle en concesiones, porque nos pasa eso. Aquí porque ese trabajo lo han puesto muy poquitos y además porque es para el segundo corte y no hay problema. Entonces, no me queda duda, aquí es el río revuelto pues, no me queda duda que ustedes subieron el trabajo, pero lo subieron de esa manera. Entonces, antes de escucharlos, les voy a proponer algo. Vamos a, como decían los paisas viejos, vamos a partir por la mitad. En tanto que no les quede perdido, pero tampoco excelentemente muy ganado, porque tenemos de parte y parte. Esta mañana un estudiante me decía, hombre, si quiere el 3, pues, porque es que uno queda ahí con un 0,
en definitiva, después de haber presentado el trabajo y de haber hecho todo, y queda uno como con un 0. Tiene razón, tiene razón. Entonces yo les propongo, pero no me pidan más negociación, les propongo no un 3 como me decía ese estudiante, pero sí un 3,8 para que podamos solventar la situación. ¿Qué dice? Primero Iván, luego la... Bueno, profe, pues lo que usted dice, como la plataforma estaba presentando problemas, cuando yo iba a subir, fue la única que me dejó. Honestamente, no caí en cuenta, bueno, pero yo decía, y yo le escribí a usted, pues nosotros lo mandamos en el tiempo estipulado, sí, fue un error, o sea, reconozco el error donde no se montó, pero se montó en la plataforma, sí lo hicimos con tiempo, y usted ha sido claro, bueno, agradecemos su comprensión en eso. Ahora, el 3,8 es sobre ese trabajo o en nota definitiva. No, sería, sumamos, como a algunos les dio 2, estoy hablando de esos que les dio 2. Les dio 2, 2,1, sería 3,8. Bueno, pero en definitiva, o sea, diríamos que sacamos 4 y 2, 4 y 4, o 3,8, 3,8, bueno, entonces queda en definitiva 3,8. Eso, estoy hablando. Pues yo por mi parte, porque es que yo la tenía perdida, yo a usted le escribí y eso por lo que se presentó y porque también hubo problemas con el ABA. Oigan, nunca, esa es otra cosa que hay que decirlo, nunca habíamos tenido problemas con esa plataforma, ni en otros tiempos que era más sencilla. Primera vez que se presentó, y casualmente ese mismo día tenía yo un examen con unos estudiantes. Y no sabe pues todo lo que hubo con eso. No, entonces es eso, a los que les da perdida es 2,8. Profe, ¿2,8 o 3,8? 3,8. 3,8. Porque uno entiende una cosa. Otra vez. 3,8. ¿Está bien? Sí, señor. Bueno. Pues, bien. Bueno, yo sí quería decir como una cosita. Sí. Lo que pasa es que, pues realmente, digamos, el error de nosotros, sí fue de nosotros, listo, creer, sino que la cosa fue que usted nos había plazo del 10 al 18. Sí. Y en el ABA, pues en uno ya no se podía, pero entonces yo no sé si es el mismo ABA que crea un enlace, pero con el mismo nombre, porque sí, es que el enlace tiene el mismo nombre donde todos subimos ese... Eso es lo que pasó. Precisamente eso fue lo que pasó. Y debe ser el inicial. Por eso es mejor que me atienda. O sea, a usted no le aparece el segundo. No, y también yo no les expliqué, no, sí aparece, pero aparece en otra parte. Y entonces yo les he explicado varias veces que el ABA mismo es el que, con unas plantillas que uno diseña para cada trabajo, la plataforma misma los califica. Entonces, cuando no los encuentra en el sitio, entonces prende la alarma. Eso fue lo que pasó. Entonces, ¿para qué pone ese otro enlace el mismo ABA si no va él lo crea porque yo abrí otro espacio en tiempo. Es eso. Sí. Entonces no debería calificarse ese mismo también, igual que califica el otro. Pero no se cruzan, ese es el problema, no se cruzan. Eso, es como si fuera un trabajo aparte. Eso, sí, quedó como un trabajo aparte, sí. Ok, profe, gracias. Bueno, Luz Alderi. Buenas noches, profe, buenas noches para todos. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Bueno, primero que todo le agradezco por tener en cuenta como esta situación. De verdad, pues que no me lo esperaba. De hecho, no lo atosigué llamándolo ni poniéndole mensaje, ni mucho menos, porque sabía que había de pronto, que alguna explicación había de esta inconsistencia, ¿cierto? Ajá. Ahorita es que vengo a caer en cuenta porque usted nos da esa explicación y escuchando a los compañeros, a Iván,
Entonces caigo en cuenta. Yo no sé si aparte de eso, la plataforma estaba también causando mucho problema, porque le cuento que en mi caso, yo era desde las 10 de la noche bregando a subir ese trabajo y no me daba. Tuve que llamar a mi hija, casi me echan de aquí de la casa, porque imagínate, yo interrumpiendo el sueño a mi hija para que por favor me colaborara. De igual manera, pues le agradezco muchísimo que sea tan receptivo frente a estas situaciones. Mil gracias, profe. No, es con mucho gusto. Es con Pero mucho sí gusto. le da claro que en realidad que dentro del tiempo que nos dio, o sea, si usted amplió el plazo, yo no sé si fue porque los compañeros le pidieron o qué, pero dentro del plazo que usted nos estableció, nosotros lo presentamos, o al menos en mi caso lo presenté. Yo ahí tengo pues la evidencia. Yo estaba de momento angustiada porque yo dije, Dios mío, ¿y ahora yo cómo voy a mostrar de que yo sí presenté el trabajo? Y de esas cosas que busqué en mis archivos y encontré pues la fotico que le había tomado a esa hora. Pero igual, de igual forma, le agradezco muchísimo. Una feliz noche. Bueno, con mucho gusto. Bueno, jóvenes, entonces... Profe, y sabes que veo algo raro. Acuérdate, cuando yo lo subí inmediatamente en mi correo institucional apareció, usted fue enviado tal trabajo, que fue lo que yo le envié a usted con el video. Y esta vez que monté ya, porque ya monté el trabajo sobre ese trabajo. Yo también, el del video. El del video y el del error, pues lo dejé ahí porque ahí dice la fecha que fue. No me llegó notificación. Entonces, porque eso fue una de las pruebas, pues, digámoslo en términos legales, que sí lo presenté a tiempo, que me llegó la notificación que le mandé el video, pues, explicativo. Y lo que usted dice, al usted abrir el tiempo, claro, yo no me metí en el trabajo y ahí decía cualitativo tal cosa, ahí lo metí y resulta que se fue a video. Ya usted dio la explicación correcta, pues, y que nosotros desconocíamos. Pero le hago la pregunta, ¿por qué no me llegó la notificación si ya subí el video? Por esto, mire, esta razón. No es lo mismo lo que yo voy a hacer ahorita, que me pidieron que extendiera el plazo sin haberse vencido, que extender el plazo después de haberse vencido. Después de haberse vencido es que se abre la otra parte, después de haberse vencido. Pero como no se ha vencido, porque esa se vence a las 23 y 59, entonces queda en el mismo lugar. Pero si yo fuera a ampliar el plazo mañana, ahí sí, queda otro lugar y ahí es donde ustedes han puesto los trabajos. Profe, discúlpeme, yo tengo una inquietud. Es que yo fui una de las canciones que le escribí por WhatsApp y usted me envió una foto donde le aparecía que yo no había puesto el trabajo. Entonces, ¿esto que usted está diciendo es para todos en general o solamente para los que les aparece en la otra tarea el... No, para todos en general. Profe. Listo, profe, muchísimas gracias. Bueno. Que tengan pues una buena noche. José Liber está aquí. Gracias, profe. José Liber. Sí, el profe, él está ahí. Bueno, quédate un minutico. José Liber. Bueno, una buena noche. Que Dios los bendiga. Gracias, lo mismo, profe. Gracias, profe. Igualmente, mil gracias. Bueno, que estén bien. Dígame, señor. José Liber, ¿y lograste entrar al curso? José. Sí, dígame. ¿Pudiste entrar ya al WhatsApp? No, no he podido. Dame entonces tu teléfono. 311. No, escríbemelo ahí en este chat. Ah, ya lo escribo, Pérez. Listo, profe. Dame un minutico. José.
Vos sos nombre completo. José Liber Aguirre Quiseno. Espérate, 892 3017. 3017. ¿Cómo me dices? José Liber. Sí, señor. Bueno, entonces mira, ya lo copié. Entonces yo te voy a pasar al WhatsApp. Lo que pasa, José Liber, es que vos no presentaste esos trabajos de Lava que yo estoy hablando con ellos. Y vos tampoco presentaste el parcial, ¿cierto? No, señor. Por lo que le digo, profe, tuve inconvenientes con los enlaces, por lo que me matriculé a última hora. Pero ¿por qué no me avisaste y algo hubiéramos hecho, José Liber? Pues profe, es que con la única clase que he tenido es con la de hoy y la de 8 días nomás. Entonces, tenemos que hablar para... ¿Por qué no presentas un supletorio entonces? José. ¿Qué, profe? Un supletorio. Es que le entrecorta la... Yo voy a cerrar aquí y te llamo al teléfono, ¿listo? José Bueno, señor. Voy a cerrar aquí y te llamo al teléfono. Bueno, señor.